Explicaré sobre el panel solar, qué hay dentro del panel solar y cómo funciona. El panel solar es una planta de energía, la salida es electricidad. Para que sea más fácil de entender, primero necesitamos entender cómo se produce la electricidad. La electricidad se crea porque hay un flujo de electrones. Por ejemplo, tengo un módulo simple que consiste en un interruptor, una lámpara y un cable. Cuando encendemos el interruptor, la luz florece. La luz de esta lámpara es el resultado del movimiento del electrón a través de la lámpara. Es similar a la turbina eólica, cuando el viento fluye a través del ventilador, la reacción hace que la turbina gire con electricidad. Cuando el electrón pasa por la lámpara, la reacción hace que la lámpara brille. Entonces, ¿qué hace que el electrón se mueva? El electrón se mueve porque hay una cantidad diferente de electrones en dos áreas. Podemos ver este proceso en una batería. La batería tiene dos elementos, un elemento positivo y un elemento negativo. El elemento positivo está hecho de un material que tiene una baja cantidad de electrones, mientras que el elemento negativo está hecho de un material que tiene una mayor cantidad de electrones. Debido a esta diferencia de electrones entre el elemento positivo y el negativo, el electrón se moverá a través de un conductor, lo que genera electricidad. Ahora volvemos al panel solar. El principio del panel solar es similar al de una batería, por lo que, para crear electricidad, este panel solar necesita una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo se crea la diferencia de potencial en el panel solar? ¿Por qué necesita luz solar? Si vemos en detalle, el panel solar consta de algunas capas. La capa que produce electricidad es la capa de células solares. Esta capa se compone de dos placas, una placa negativa, que se ubica en la parte superior, y una placa positiva, ubicada en la parte inferior. La placa negativa está hecha de un material especial que mezcla silicio y fósforo, lo que hace que esta placa tenga muchos electrones. Mientras tanto, la placa positiva está hecha de silicio y boro. Este material mixto hace que la placa positiva carezca de electrones, lo que crea un agujero que atrae electrones para llenarlo. Cuando juntamos ambas placas, los electrones cerca del área de contacto se moverán para llenar los agujeros. Esta reacción creará una nueva área que se ubicará en el área de contacto entre las placas positiva y negativa. Esta área se llama zona de agotamiento. En esta zona de agotamiento, todos los huecos están llenos de electrones para que se equilibren. Como está equilibrado, la carga es neutra. Esta área se utiliza como separador para evitar que los electrones en la parte superior de la zona de agotamiento se muevan hacia abajo, de modo que entre el área superior y el área inferior aún haya una diferencia de potencial. Si dirigimos luz a la capa de células solares, la luz contiene fotones, y los fotones hacen que el electrón se desprenda del agujero. El electrón desprendido se moverá al área superior, mientras que el agujero se moverá al área inferior. Así, en ese momento, el área superior tiene más electrones y el área inferior tiene más agujeros. Cuando conectamos el área superior y el área inferior usando un cable conductor, el electrón del área superior será atraído al área inferior porque este agujero de electrones atrae a los electrones. Los agujeros que están llenos se mueven hacia arriba hasta la zona de agotamiento, y este ciclo ocurre continuamente mientras la luz solar incida en la célula solar. La electricidad producida por la célula solar es el resultado de electrones que son atraídos y se desprenden de los agujeros. En la naturaleza, los electrones son atraídos por un agujero de electrones, mientras que la luz solar libera fotones que hacen que el electrón se desprenda de su agujero. Con este mecanismo, el electrón siempre realizará un ciclo en este proceso llamado fotovoltaico. Luego, la celda solar se unirá a la placa conductora en el área inferior, que es el terminal positivo. En el área superior, se unirá a un dedo conductor, que es el terminal negativo. Por lo tanto, en una celda solar ya hay un terminal positivo y negativo. Después, hay un recubrimiento reflectante, que se utiliza para evitar el reflejo excesivo de la luz solar, de modo que se pueda maximizar la luz entrante. Esta capa se coloca debajo del terminal negativo. En una unidad de panel solar, que consta de muchas células solares, estas se organizarán en serie en un panel. El número de celdas también se ajusta a la capacidad de cada panel, algunos contienen 36 celdas, 60 celdas o 72 celdas.